Bien, pues aquí estamos una semana más en la hora del libro con Manuela Castillo. ¿Qué tal, Manuela? Hola, ¿qué hay? Y bueno, hoy traemos un clásico de los clásicos. De los que a mí me gustan. De los de toda la vida, digamos. De los de toda la vida. Que es El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, que no sabemos quién lo escribió, porque es anónimo. ¿Sería una mujer? No, dicen que es Diego Hurtado de Mendoza. Se ha hecho investigaciones y creen que es él. Pero vamos. Explícanos quién es. Mira, es un poeta y además era diplomático de la corte de Carlos I. Sí. Y este hombre, ha habido varios candidatos a ser el autor, pero en los últimos estudios se ha visto que se han encontrado documentos como borradores de la obra en Diego Hurtado de Mendoza, así que casi seguro que fue él. ¿Por qué lo ocultó? Pues porque el libro es muy crítico con la sociedad y sobre todo con el clero. Ajá. Entonces este hombre diría, yo no pongo mi nombre porque aquí me van a... De hecho fue un libro censurado y después hay capítulos que fueron... No, fue un libro prohibido y después capítulos censurados. Sí, porque la Inquisición tampoco, claro, no le venía bien, el papel que le otorga al clero. Sí. Lógicamente la Inquisición no lo iba a soportar y lo primero lo prohibió, estuvo en el índice de libros prohibidos y luego le censuraron los capítulos, las partes de las que habla de la Iglesia. Claro. Bueno, pues El Lazarillo de Tormes, por todo el mundo conocido. Quien lo haya leído y quien no lo haya leído, todo el mundo conoce la historia del Lazarillo de Tormes. Pues trata de un niño muy pobre que su madre pues lo entrega primero a un hombre ciego para que trabaje para el ciego, ¿no? Para que lo guíe. Y yo siempre leyendo el libro he tenido siempre la misma sensación, Manuela. Qué hambre tengo, porque este niño pasa mucho hambre. Y yo cada vez que cogía el libro digo, es que estoy pasando la misma hambre que este niño, pobrecito, sí. Porque es que eso es lo que transmite. El único objetivo del día de este niño era poder comer algo. Sí. Entonces tú mismo te creas esa ansiedad y estás padeciendo lo mismo que ese niño, que es que está pasando mucha hambre. Sí. El libro está escrito en un tono epistolar, es decir, como si fuese una carta que está escribiendo el protagonista, que es Lázaro, que lo escribe ya de mayor, sí. Pero claro, se remonta a su vida cuando era niño y empieza pues contando sus orígenes y todo esto. Él escribe esta carta dirigiéndose a un vuesa merced, que en ningún momento sabemos nosotros quién es. Pero según termina el libro, que si quieren no lo decimos, pero según termina, hay un asunto, digamos, no muy claro, y tal vez se vio envuelto por ese asunto, o por ese tema, se vio envuelto quizás en algún incidente jurídico, y a lo mejor este libro simula ser como la justificación de su vida, es decir, estoy haciendo esto, pero que todo el mundo sepa de dónde vengo. Uh-huh. Este es un libro... ya digo epistolar porque es una carta, pero es un libro de los que se llaman libros de protagonistas, que significa que el protagonista, además el libro está escrito en primera persona, el protagonista va teniendo una evolución a lo largo del libro. Uh-huh. Hay muchos libros así, donde empieza, por ejemplo, El árbol de la ciencia también, quizás. Son libros donde el protagonista va evolucionando psicológicamente y va madurando. Y este es un libro típicamente protagonista. A mí me gusta ese tipo de libro. Sí. Y tenemos a este niño, nos dice dónde nació, que nació en el río Tormes porque su padre trabajaba en un molino y la madre parió allí en el río Tormes, y vivían en una aldea que se llamaba Tejares. Pero el padre, en aquella época, vamos a ver, la sociedad que nos presenta es la sociedad existente en el siglo XVI, donde Carlos I era emperador y era el rey de un territorio vastísimo, con V, de extenso, pero la sociedad española moría de hambre
y había un montón de corrupción y de desidia, y la sociedad estaba mal. Y este libro es un libro realista. La literatura española se caracteriza precisamente por eso, por la literatura española de verdad. Estoy hablando de los romances y de la novela española. Es realista, es el tono que a los españoles nos gusta. Y este libro inicia la novela picaresca, pero los pícaros que vinieron después en otras novelas eran pícaros que hacían trastadas para beneficio propio. Este niño no. Lázaro de Tormes no engaña al ciego por maldad, sino lo engaña porque se muere de hambre y necesita comer. Claro. Y así va pasando por 9 amos, creo que son, y él lo que va es subsistiendo hasta que llega al final, donde su honra, que al principio no tiene ninguna porque su padre lo tachan de ladrón y lo mandan a la guerra a servir y allí muere, la madre ejerce la prostitución, además se junta con un hombre negro, musulmán negro, y le nace un niño negro, lógicamente. Su honra está por los suelos. Este niño empieza con una honra bajísima, y de hecho su madre, que no puede mantenerlo, pues se lo da a un ciego, sabiendo que se despide del niño para toda su vida. Para toda la vida. Entonces, la honra de Lázaro empieza en lo más bajito que existe, no existe más. Y él lo único que quiere es 2 cosas. Primero, comer. En los primeros capítulos, lo único que le lleva, su única intención es comer. Y ya en los segundos, a partir de que es aguador con el capellán, que le da para que venda agua, y ahí lo primero que hace cuando ahorra, después de 4 años el pobre, se compra una ropa, por fin. A partir de ahí, su objetivo ya no es comer, que eso lo tiene solventado, sino ascender socialmente. Sí. Y al final lo consigue. Sí, lo consigue. Bueno, el libro está estructurado en tractados. 7. ¿No? Sí. Y en 7 tratados. Y bueno, hay uno de ellos que es muy cortito, que fue uno de los que fueron censurados, que es el tratado. El monje de la Merced, ¿no? A ver si lo encuentro, es que lo tenía yo aquí. Creo que es el 4. El 4. ¿Qué memoria tiene? El 4. Es que este libro lo hemos tratado mucho en el instituto. Entonces, bueno, pues este es una página solamente. Sí, porque ese monje de la Merced, él le dedica poco tiempo, porque ese monje se dedicaba a caminar y estaba todo el día, y era muy religioso aparentemente, pero sin embargo Lázaro nos dice que mantenía relaciones sexuales con sus vecinas las hilanderas, con lo cual, y luego hacía tratos seglares, nada de religiosos. Y hay un dato que los críticos han dicho de ese monje de la Merced. Bueno, ese monje le compró los primeros zapatos a Lázaro. Los primeros zapatos que tuvo en su vida se los compró ese monje, pero los destrozó, porque como estaba todo el día andando, pues los destrozó. Se los rompieron. Pero los críticos han dicho que ahí hay algo un poquito escondido. De hecho, Lázaro ahí dice: y me fui de él, y no voy a decir por qué. Ocurrieron varias cosas y me fui. Dice, y por esto y por otras cosillas, y ahí está señalado que aquí da la explicación de que pueden ser esas cosillas, que no digo salí de él. Sí, es que en esa época los hombres que querían relaciones sexuales con chicos jóvenes, era costumbre comprarles zapatos. Ajá. Entonces, ahí ha habido críticos que han dicho que ese monje de la Merced a lo mejor le propuso algo similar, y por eso el niño huyó. Huyó del monje este. Eso no está probado, pero puede ser. Sí, porque, bueno, en una de las explicaciones que viene abajo en el libro, dice eso precisamente. Que en la edición, ¿no? En la edición, sí. Era el cuarto tratado. Sí, el 4. Es aquí. Dice eso, que
el regalar zapatos significaba eso. Sí. Es que en la época el regalar zapatos significaba eso. ¿Qué tendría que ver? Pues por lo visto los señores que acogían bajo su seno, vamos a llamarlo así, a algunos niños pobres, pues le exigían a lo mejor algunos favores sexuales, pero era costumbre comprarle zapatos. Mira, Manuela pone romper zapatos. Uh-huh. Se introduce aquí una clara alusión sexual. El caballero de los espejos dice en el Quijote: vale más el zapato descosido y sucio de la señora Dulcinea del Toboso que las barbas mal peinadas, aunque limpias, de Casilda. O sea que todo eso se refiere al órgano sexual femenino. Sí. Pero en este caso el niño era varón, con lo cual también el monje de la Merced le propondría algo. Algo de eso. Lo cierto y verdad es que la clase, el clero, resulta muy mal en este libro, porque los curas que deben de, digo yo, lo normal en la iglesia, tan piadosos, pues en esa época que eran muy piadosos, muy conservadores de la dogma cristiana, católica, etcétera, pues luego eran crueles, porque el clérigo primero, que tiene, cuando abandona al ciego, el niño luego se va con el clérigo y ese clérigo lo mata de hambre, pero que dice que estaba débil, tenía comida en el arca y no se la daba al niño, le daba una cebolla cada 4 días. El niño, el pobre, estaba famélico, ¿no? Sí. Lo que sí en este libro, bueno, tiene muchos amos, ya he dicho que va ascendiendo y tal, pero a mí el que más me gusta es el ciego. Sí, es claro. el tratado más extenso y más conocido, tal vez. Y luego tiene episodios con el ciego memorables y que se han hecho famosos. Por ejemplo, cuando ahí creo que rompe su infancia, su inocencia la rompe cuando el ciego le da: escucha, Lázaro, al salir de Salamanca, escucha, que en esa piedra verás cómo hay un ruido, y el chiquillo pone la oreja y el otro le da un porrazo en la cabeza que lo dejó sordo 3 o 4 días. Ahí perdió ese niño la inocencia, y ahí es cuando ese niño dijo: o me cuido yo o nadie me va a cuidar, este hombre a mí no me va a cuidar. De hecho, el ciego le pegaba, le hacía barbaridades, y luego hay un episodio que yo recurro mucho a ese episodio, te voy a contar, en el tema de corrupción política y de todo tipo que tenemos. Recurro al episodio de las uvas. Al ciego le regalan un racimo de uvas y viendo que estaban muy maduras y que no la podía echar en el zurrón y tal, pues decide comérsela y compartirla con el niño. Entonces el ciego es ciego de verdad, pero tiene, digamos, otro tipo de habilidades que el niño aprendió mucho de él. Sí. Recibió muchos palos, pero aprendió mucho de él. Entonces ciego. Empiezan a comer una cada vez, ¿no? Ahora yo, ahora tú, una. Pero el ciego empezó a coger de 2 en 2. Cada vez que cogía 2. Y el niño, pues, viendo eso, cogía 3, ¿no? Cuando terminaron el racimo, le dijo el ciego: Lázaro, tú me has engañado. No, ¿por qué? Dice: porque yo cogía de 2 en 2 y callaba, con lo cual tú cogías de 3 en 3. Y entonces yo esto lo utilizo mucho. Yo muchas veces digo, esto es como las uvas, porque en los casos de corrupción puede ser que nadie lo sepa, pero lo normal es que sí lo sepan, ¿no? Alguien se entera de que alguien está cometiendo un delito, pero calla. ¿Por qué? Porque él está cometiendo también otro. Claro. Entonces yo muchos casos que vemos en televisión, no sé cuándo, yo digo, esto es las uvas del Lazarillo, y me sirve como metáfora para lo que ocurre. Y muy buena metáfora, por cierto. Pues sí. A mí hubo una escena que me causó mucha gracia, de hecho la tengo aquí señalada con un post-it, que fue cuando el Lazarillo está con otro amo, que creo que es un caballero, me parece a mí que es, el escudero, y se encuentra con un muerto, ¿no? Se encuentra con un muerto y le dicen las mujeres:
el muerto va a tu casa y no sé qué. Y claro, él se queda, que vienen a mi casa, pero si yo no tengo ni para comer yo, ahora viene otro a mi casa. Y claro, él va corriendo y le dice al escudero, claro, y el escudero se parte de risa. Es que es muy divertido. Ese es un pasaje muy divertido, sí. Muy divertido. Oh, desdichado de mí, para mi casa llevan este muerto. Claro, el chiquillo se queda... Claro, es que otro. Oh, claro, las que iban... las plañideras que iban llorando, le decían, que vas a la casa donde nunca se come, sí. Que vas a la casa triste, vas a la casa donde no hay nada. Y claro, él dijo, inmediatamente pues ya está, lo relacionó con su casa. A mi casa, claro. El escudero es un amo que tuvo y que era buena persona. El único problema es que era la apariencia. Claro. Va dando un repaso a todas las clases sociales del entonces, y ahora le toca a un escudero que todo lo basa en la honra, en el honor y tal, pero no tenía donde caerse muerto. Pero su ropa era perfecta. Alguien lo veía por la calle y pensaba que era rico, pero él disimulaba. Tanto es así que le decía siempre al niño, no, yo ya he comido, yo no sé cuánto, pero es que no tenía nada. Y el niño iba, cuando se dio cuenta de que no iba a comer nada, pues pedía limosna, le daban comida, se la comía allí en la casa, y el escudero tenía que compartir la comida con el escudero porque estaba muerto de hambre también. Sí, sí. Entonces ese le sirve a Lazarillo para hablar de la apariencia, del postureo, ¿no? De, bueno, este hombre que no tiene nada, ¿por qué va así? De hecho, se tiene que ir de la ciudad porque no paga el alquiler y lo desaparece. Echan, ¿no? Y desaparece y lo deja. Y lo deja solo. Sí. Luego hay otro que le pega una paliza monumental. Claro, ese es el clérigo que te he dicho, el clérigo, que no le daba de comer y tenía un arca donde tenía un montón de panes. Y el niño lo veía sacar el pan y el clérigo se comía el pan y le daba los huesecillos ya roídos, en fin, fatal, ¿no? Y entonces llega a la casa un día un calderero de estos que abrían, y el niño le dice al señor que se le ha perdido la llave y que su amo le va a pegar, que por favor busque una llave para abrir el arca. Le busca la llave. Claro, el niño vio allí la cantidad de panes que había y el pobre, pues el primer día se hinchó, pero después vio que se iba a notar. Claro. Y entonces le hacía un agujero al arca y simulaba como si fueran ratones, como si fuera una y el hombre le decía, pero si he tapado todos los agujeros, ¿por dónde entran los ratones, no? Y él cada día iba arañando los panecillos estos para comer sin que se notara, creyendo que eran ratones. Cuando el hombre tapó, entonces empezó a pensar el clérigo que era una serpiente lo que entraba, una víbora. Y entonces el niño tenía la llave totalmente escondida, porque como se la viera el otro, lo mataba, ¿no? Y se la metía para dormir en la boca, para que estuviese bien oculta. Pero una noche, en un movimiento, el sonido al respirar, durmiendo, sonaba como un silbido, y el clérigo pensó que era la víbora. Cuando llegó y vio que era el niño que tenía la llave, pues le dio una paliza tremenda que lo dejó casi en coma. Sí, medio muerto lo dejó. Medio muerto lo dejó. Y cuando ya se repuso un poquito, lo echó. Entonces el niño salió de ahí muy mal. Sí. Bueno, ¿de qué época es el Lazarillo? ¿Del siglo XVI? Es de 1554, se editó. Y luego, por las cosas que cuenta, está escrito más o menos, porque habla de que su padre, cuando él tenía 8 años, su padre se fue a la expedición de Gelbes. Y eso fue en el 1510 o 1520, que hubo dos. Y luego habla de que estando en Toledo, Carlos I celebró allí unas cortes, y eso fue en 1534, con lo cual los hechos que narra son muy cercanos a 1554, que fue cuando se publicó. Además salió en Amberes, en Alcalá de Henares y en Burgos, me parece. 3 ediciones ese mismo año. Y por esos acontecimientos se puede determinar más o menos bien cuándo se escribió el Lazarillo de Tormes. Sí. ¿Y por qué crees tú que el autor decidió que fuera anónimo? Primero porque era un diplomático de la corte de Carlos I. Y ese hombre
vamos, si es Diego Hurtado de Mendoza. Porque se han barajado también la posibilidad de que fuese un converso, es decir, un judío o un árabe convertido al cristianismo, que siempre estaban en el punto de mira de la Inquisición. Entonces, si llega a ser un converso, lógicamente, después de escribir ese libro criticando a la Iglesia a lo máximo, pues no podía dar la cara. Pero si es Diego Hurtado de Mendoza el autor, como se cree, pues este hombre era diplomático en la corte de Carlos I. ¿Cómo iba a criticar la sociedad que estaba creando Carlos I? Era imposible, lo iban a echar. Claro. Entonces el hombre ocultó, claro, su autoría, pero es lógico, es que le da un repaso a la sociedad de punto a punta. Sí. El niño tiene 9 amos. A ver si lo digo en orden, es que no me acuerdo muy bien. Vamos a ver, primero el ciego, que ya hemos dicho que es el tratado de mayor extensión. Luego creo que está el clérigo este que he dicho de los panes. Luego está el escudero. Después está... ¿quién era después? Bueno, no me acuerdo el orden, pero luego tiene un alguacil que lo deja porque él dice que es un de esto muy peligroso. Un pintor también, que lo deja porque se aburría allí tremendamente. Luego un capellán, que es el que lo pone a vender agua, sí. Y ahí es donde él ya empieza el ascenso social, a vender agua. Y después, por último, el arcipreste de la parroquia de San Salvador, que además, bueno, él no es amo, Lázaro llega a ser funcionario del Estado, porque llega a ser pregonero, ya no tiene amo, pero hacer amistad con este hombre, con el arcipreste de la parroquia de San Salvador. Y este hombre le dice que se case con una criada suya, con la condición de alquilar una casa al lado de la parroquia. Y ahí es donde empieza la historia esta por la que Lázaro luego tiene que defenderse ante ese vuesa merced, que no sabemos quién es. Puede ser un juez, puede ser un amigo, puede ser una autoridad eclesiástica. Lázaro se casa con esa mujer. Y hay rumores de infidelidad, porque dicen que su mujer le dice a un amigo: tu mujer, ¿sabes tú que ha estado embarazada 3 veces antes de casarse contigo? Entonces él se lo dice a la mujer, bueno, defiende su honradez, dice que eso es mentira. Pero hay rumores en la ciudad de que ella, como criada del arcipreste, pasa mucho tiempo en casa del arcipreste, y él dice: hombre, algunas sospechas tengo, porque muchas veces llega de madrugada aquí. Pero bueno, él dice: por primera vez en mi vida tengo un sueldo, como todos los días, y tengo soy alguien. Es que en la sociedad. Por primera vez en toda su vida, él está ya... bueno, pues... es un ciudadano. Es que antes... no era nada. Y ya, pues, por fin tiene una vida, tiene comida, que es lo más importante. Hombre. Y tiene ya una posición. Sí, la verdad entonces, es que sí. Si la gente habla, pues que hable. Sí. ¿No? Y ya está. Bueno, Manuela. ¿Hemos llegado a la hora? Hemos llegado a la hora. Vale. ¿Quieres decir algo más? No, es que me encanta lo del ciego, por ejemplo, lo del jarrón de la jarra de vino, cuando le estropeó los dientes, yo qué sé, es que o cuando se vengó el lazarillo del ciego. Es que es el capítulo más conocido de... Sí. Es muy divertido. El libro pasa de tener episodios muy divertidos los primeros, hasta después ya... Pasado el escudero, los episodios, digamos que ya digo que ya importa menos porque ya va comiendo. Sí. Entonces lo que importa es el ascenso social. Sí. Y entonces dejan de ser divertidos. Pero los primeros son divertidísimos. Los primeros sí. Los primeros es verdad que son más divertidos. Bueno, pues ya saben, El Lazarillo de Tormes, que si no lo han leído, pues... Es un clásico, que hay que leer. Que hay que leer, que lo tenemos que leer. Sí. Bueno, Manuela, hasta la próxima. Muy bien.